¿Qué tal? Muy bienvenidos sean todos ustedes al podcast de Los Otros Datos. Hoy contaremos con la opinión de profesionales de primer nivel en materia de educación superior de este espacio, un espacio que será rico en contenido, en opiniones diversas y sobre todo con una perspectiva que nos permitirá analizar el fenómeno de la educación en general y en lo particular el de la educación superior en México. Hoy platicaremos con tres expertos en el tema y sobre uno en particular que resulta prioritario en la agenda no solo veracruzana, sino nacional. La educación no es una prioridad en el gasto público, por lo menos para el ejercicio presupuestal del próximo año, del 2026. Pero permítanme, antes de presentar a los integrantes de este panel, quiero aportar algunos datos relacionados con el presupuesto federal. Y en este se destinará una inversión al sector educativo de alrededor del 4% del Producto Interno Bruto Nacional, que es una proporción que aún está por debajo del promedio de aquellas naciones latinoamericanas que destinan el 5% de su Producto Interno Bruto de acuerdo a cifras de la OCDE. También debo decir que esta cifra está aún lejos del umbral del 8% del PIB que debe destinar el Estado mexicano para garantizar el acceso a este derecho según la Ley General de Educación Superior en México, de la Ley General de Educación en México. Con este panorama, ahora sí, permítanme presentarles a nuestros panelistas e invitados especiales de esta jornada. Doy la bienvenida a la doctora Marisol Luna Leal, al doctor Raúl Arias Lobillo, al doctor Miguel Casillas y a mi compañero en la conducción de este espacio, el podcast de Los Otros Datos, a mi querido amigo el licenciado Walter Ramírez. Muy bienvenidos sean todos. Walter, por favor. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a nuestros invitados. Me da mucho gusto también tenerlos y recibirlos. Y pues estamos aquí para platicar sobre este tema del que ya tú has dado cuenta y agradecemos mucho nuevamente su tiempo y su voluntad para platicar con nosotros. Raúl. Pues tres universitarios destacadísimos con una amplia trayectoria, no solo en la academia, en la docencia, sino también en la gestión y en el análisis puntual y detallado del fenómeno educativo en Veracruz, en el contexto nacional y con una perspectiva latinoamericana y global. Sean bienvenidos Marisol, Raúl, Miguel, a este espacio, el podcast de Los Otros Datos. Y Hola. Si me permite, lanzaría una primera pregunta después de esta breve introducción que fue más una especie de tema sobre la mesa. Decía que el presupuesto de educación para el próximo año será superior o alrededor del 1.1 billones de pesos, lo que significa el 4% del Producto Interno Bruto. Sin duda que este monto es histórico, pero tiene truco. Puede ser engañoso, ya que se visualiza una reducción en la inversión directa para el frente de la educación superior en México. Basta recordar lo que hace 2 días sucedió en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, en la que se congregaron más de 1,000 rectoras, rectores, directores generales de manera presencial y en línea de todo el ecosistema educativo del nivel superior público en México. Y ahí se hablaban que habrá que hacer ajustes precisamente en la inversión directa que tendrá que realizar el Estado, precisamente para impulsar el frente de la educación superior en México. Con este contexto, ¿cuál es la perspectiva real para las universidades e instituciones de educación superior, para Veracruz en lo particular y para el país en lo general? Adelante, alguno de ustedes quien quisiera tomar la palabra primero. Raúl. Tu tocayo, muy bien. La primera valoración que tendremos que hacer es que a todas luces se trata de un presupuesto completamente insuficiente para los enormes retos que tenemos en nuestro país. Todos sabemos de la importante etapa que el mundo atraviesa de transformación científica y tecnológica y en la que México está completamente ausente. México tendría que haber preparado desde años atrás
a toda la capacitación de docencia universitaria y de investigación, a una transición hacia la era digital y particularmente al uso de la inteligencia artificial, que son sin duda herramientas que son fundamentales para el propio desarrollo nuestro. Recientemente en la reunión en Palacio Nacional hubo una demanda muy específica. Hay que aumentar la matrícula de educación superior. Pero eso no deja de llamar la atención en un momento en el que ni siquiera con las universidades del bienestar han podido incrementar de manera, digamos, ficciosa la matrícula de las universidades. Por lo tanto, creo que estamos en un problema en el que no hay una dirección de la educación superior en el país, no hay una clara orientación de políticas públicas que permitan mantener el propósito de elevar el número de estudiantes universitarios, jóvenes, mujeres y hombres que puedan acceder a la educación superior. Y ya no nos ponemos, digamos, tan serios diciendo, bueno, es que deben de tener cierto nivel a su egreso, ya no interesa ni siquiera eso. Yo particularmente lo lamento mucho que eso esté sucediendo y no hay que ir muy lejos para registrar el caso de la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana tiene muchos años que no incrementa de manera importante su matrícula de educación superior. Y esto es una de las señales más del fracaso de una administración universitaria que no tiene el menor sentido de lo que hay que hacer en la institución. No se trata ya, por cierto, de incrementar la matrícula por incrementarla. Tendríamos que estar pensando en la diversificación de carreras universitarias, en el ejercicio de carreras donde se crucen áreas del conocimiento, donde una parte de la formación universitaria pueda ser resuelta en línea y otra de manera presencial. Es decir, una serie de experimentos que tendrían que haberse seguido en la Universidad Veracruzana desde hace años atrás. En síntesis, creo que el presupuesto actual no es un presupuesto que nos permita enfrentar los retos que como país tenemos. Faltan políticas públicas que permitan construir una orientación clara de qué tipo de universidades queremos, qué tipo de egresados queremos en las universidades, en qué áreas del conocimiento, en qué regiones, etcétera. Nos falta verdaderamente muchísimo. Y en el caso de la Universidad Veracruzana, con eso termino, a mí me parece que si vamos sumando todos los desaciertos de una administración universitaria que se empeña en seguir usurpando un puesto que no le corresponde, el rector y todo el resto de la administración universitaria, pues una señal más de que son completamente incompetentes para enfrentar el futuro. Muchísimas gracias, querido Raúl. Marisol. Estamos lejos del 55%, que es la meta estipulada para alcanzar la cobertura mínima, no la ideal, pero la mínima para poder avanzar en las próximas décadas en frente de la educación superior en México. La Veracruzana está mucho más lejos de eso. Continuando con las ideas planteadas por mi querido tocayo Raúl Arias, ¿qué nos podrías aportar en ese sentido? Sí, en efecto. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Les deseo mucho éxito en este proyecto. Ojalá que sea un proyecto duradero, de largo alcance y con mucho éxito. Pasando al tema que nos ocupa, coincido absolutamente con estas reflexiones iniciales que se han realizado y, en efecto, son varios los retos que aún tiene la educación superior, pero a mí me gustaría muchísimo contextualizarlo en el marco de la reforma constitucional de 2019, la cual constitucionaliza justamente la educación superior. De ahí deviene, como ustedes recordarán, la primera ley general de educación superior, donde trata de agrupar justamente
todos los elementos normativos para darle cauce a esta educación superior de manera concatenada con los otros niveles iniciales de formación. Asimismo, como esta reforma establece lo que se llama o lo que conocemos actualmente como la nueva escuela mexicana, la que lamentablemente no ha sido desarrollada para el nivel de educación superior. Si bien hay algunos elementos incipientes para los niveles, la educación básica, la media superior, para la superior específicamente, aún no hay un acuerdo unánime, un acuerdo nacional unánime sobre la ruta que se debe de seguir en los diversos subsistemas. De ahí tenemos que específicamente estos retos que quedan ya son muy conocidos y ustedes al inicio los han comentado, ¿no? Tenemos las desigualdades en el acceso a la educación superior. No todos los estados, no las universidades públicas o los tecnológicos de todos los estados, los jóvenes tienen el mismo acceso para la educación superior cuando ya es un derecho humano en nuestro país debidamente reconocido en la Constitución. Asimismo, lamentablemente hay una desconexión entre la educación básica y esta educación superior. No hay un lineamiento de cómo se va a articular realmente. Es un deseo, en mi punto de vista, de cómo se estableció. Hay deficiencias en las habilidades académicas que se generan en esta formación y lo cual establece una brecha en la preparación académica de los estudiantes, de los egresados. La infraestructura, por ejemplo, también en la mayoría de las universidades públicas tenemos una de las problemáticas en la infraestructura, es una infraestructura insuficiente con los recursos adecuados. Ya hablaba ahorita el doctor Raúl acerca de la necesidad de la digitalización, un aspecto importante del que venimos realmente atrasados. No hay esa infraestructura en todas las universidades para que se pueda tener un mejor nivel de formación. Por el otro lado, otro de los aspectos, otro de las cuestiones, de los retos que también me parece es importante considerar es la falta de orientación vocacional para los estudiantes. Muchas veces no tienen esa orientación de vida y eso deriva en los egresados, ¿no? Que hay una deserción importante en determinadas carreras donde por falta de esa orientación vocacional del periodo anterior, bueno, pues viene a repercutir justamente en la educación superior, donde pues se abandonan lamentablemente los estudios, ¿no? Pero entre otros aspectos más, pero dos finalmente que quiero señalar. Las universidades se encuentran lamentablemente también en una crisis económica. Varias de las universidades vienen arrastrando un adeudo, ya sea porque el Estado ha dejado de otorgarle los recursos que por ley, de acuerdo al federalismo fiscal que tenemos, deben de otorgarle, o porque hay retraso en la entrega de los recursos. Y hay universidades públicas estatales donde la federación es la que más les aporta y los estados tienen una deuda histórica con estas universidades. Y las causas lamentablemente son diferentes, son variadas las que tenemos para las diversas universidades. Vamos desde los sistemas, por ejemplo, de deficiencias en los sistemas de jubilación, donde hay que revisarlo. Tenemos ahí un problema enorme, pero también tenemos como otra de las causas los contratos colectivos de trabajo, donde lamentablemente las prestaciones que se dan en esos contratos colectivos no son acordes a los ingresos que tiene la universidad. Eso es por un lado. Pero por otro lado, y el otro reto, la otra problemática que llama muchísimo mi atención es la relativa a los diseños normativos institucionales que se tienen, los cuales, en mi opinión, se encuentran completamente obsoletos. Ahí tenemos, por ejemplo, la ley orgánica de la UNAM, tiene 80 años de vigencia.
la cual lamentablemente pues se encuentra desfasado de la realidad que tenemos, o la de la Universidad Veracruzana, que es en nuestro caso 30 años, casi 30 años de existencia de esta ley, donde también con el reciente problema de la prórroga viene a evidenciar que tenemos ahí un déficit normativo en la vertiente democrática para actualizar justamente los parámetros, decía yo, apegados a legalidad, a democracia, para tener una universidad moderna que verdaderamente atienda a las problemáticas y un gobierno transparente, un gobierno que verdaderamente atienda las necesidades y los fines y funciones para los cuales están creadas las universidades. Pero tocas un punto muy importante, pero antes nos gustaría escuchar la aportación y las reflexiones sobre este primer tema que hemos planteado con Miguel Casillas. Miguel, adelante, por favor. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos. Felicidades por este nuevo ejercicio periodístico. Para no reiterar varias de las ideas que han expuesto mis colegas y amigos anteriormente, yo quisiera simplemente anotar un par de cuestiones. La primera tiene que ver con el nivel de educación que tiene nuestro país en relación con otros países. Porque tenemos que ubicar el problema de la expansión de la matrícula y la expansión universitaria en el contexto internacional. Y ahí estamos súper mal y súper atrasados. O sea, tenemos una de las tasas más bajas de escolaridad superior en el mundo, y países pequeños como Cuba, Costa Rica, tienen tasas superiores a las nuestras, por no hablar de Argentina o incluso de Brasil. Entonces, sí tenemos una condición de rezago en la que, pues, 4 de cada 10, a lo mejor, jóvenes van a la educación superior, cuando lo hacen 9 de cada 10 en todos los países desarrollados del mundo y en muchos otros países. Entonces, tenemos un rezago enorme en cuanto al número de estudiantes de educación superior en relación a la población de nuestro país. Y eso nos hace tener, bueno, ese rezago no solo es un rezago numérico actual, sino es un rezago histórico, mediante el cual nuestro país ha tenido una posición subordinada en la producción científica y en la distribución de los conocimientos a nivel global en general. Y esto nos coloca en una posición actual, pues, subdesarrollada en ese sentido. Entonces, este primer razonamiento es el que estaba en la necesidad de expandir la matrícula, es el que estaba en la base de lo que ya han dicho Raúl y Marisol, con la reforma constitucional que busca universalizar como un derecho a la educación superior. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que en este sexenio y en el anterior ha habido una reducción neta del financiamiento, continua, como nunca había ocurrido. Bueno, había ocurrido durante algunos años en la crisis económica de Miguel de la Madrid, cuando fue presidente Miguel de la Madrid, pero en general nunca había ocurrido que hubiera un decremento en el presupuesto universitario. Y segundo, hay una ausencia de una idea pedagógica moderna. ¿A qué me refiero? A que, pues, es indispensable, todos estamos de acuerdo que es necesario expandir la educación superior, que es fundamental que las universidades públicas jueguen un papel central en ello, y sin embargo, no hemos diseñado una reforma pedagógica que nos permita pensar en una educación híbrida que favorezca el ingreso de todos los aspirantes y que promueva una educación de alta calidad. La segunda idea que quiero resaltar es que hay una idea muy equivocada de lo que es ofrecer educación pública en nuestro país, porque las universidades Benito Juárez y las otras que está creando el gobierno no son plenamente universidades, son instituciones, escuelas de enseñanza, de formación, a veces en oficios y a veces en profesiones, pero no son verdaderas universidades. No hay profesores de tiempo completo, no hay investigación, no hay difusión cultural, no hay laboratorios, no hay bibliotecas. En general, las condiciones que se están ofreciendo son de muy baja calidad en las escuelas del bienestar, destinadas principalmente para los más pobres. Por lo demás,
los 80,000 o 90,000 alumnos de las universidades del bienestar no aportan más que muy poquito a la necesidad de expansión que tenemos, porque en realidad, para cumplir con los preceptos de la Ley General de Educación Superior, deberíamos de estar incorporando pues al menos 1 millón de estudiantes al año durante los próximos 4 años o 5 años para alcanzar la universalización. O sea, tenemos que duplicar prácticamente el sistema de educación superior. Y esto que digo que no hay un proyecto pedagógico y que no hay un control de calidad, pues tiene que ver con el modo de favorecer también el sistema de educación privada. Nunca como en estos sexenios, y es paradójico que sea en la época de la 4T cuando esto ocurra, porque esto nació con la época neoliberal, ¿no? y corresponde propiamente a la época, al proyecto neoliberal más puro, que es la desregulación completa del mercado privado de educación. Y nunca como ahora había crecido el sistema de educación privado en nuestro país. En la actualidad, 6 de cada 10 estudiantes de maestría están en una universidad privada. No sé, hay una proporción altísima de universidades, además privadas, que no tienen ningún control de calidad, que ofrecen estudios sin ninguna trascendencia, que implican formaciones precarias y condiciones del trabajo muy poco reconocidas para los portadores de estos certificados, de estos diplomas. Y bueno, la segunda pregunta que haría yo es, ¿se contemplan menos recursos para otros aspectos como la cultura, la investigación y el desarrollo tecnológico, perdón? ¿Qué le depara a México con estas medidas? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes vislumbran ante este escenario de precariedad económica, de recursos financieros para desarrollar estos 3 aspectos de la vida y de la educación? Al igual que mi respuesta en general a la primera pregunta, creo que ahora estamos en una situación en la que los raquíticos presupuestos que se otorgan a ciencia, tecnología, innovación y cambio tecnológico son ridículos. Eso significa un mayor deterioro de la infraestructura tecnológica, de una infraestructura en general para la docencia superior, para la innovación, y no se diga para investigación y desarrollo tecnológico. Entonces, sin recursos es bastante difícil que se puedan emprender nuevos proyectos. Para colmo de males, hay que decirlo, no solamente ha habido un deshonesto manejo de los recursos en CONACYT, como ya se ha estado evidenciando en las últimas semanas, sino se ha invertido mal hecho. Entonces, en la medida en que no haya tampoco aquí, por este lado, una direccionalidad adecuada de los proyectos que deben realizarse dentro de las universidades públicas, pues por supuesto que no vamos a alcanzar ese propósito que no deja de ser meramente declarativo, de que llegaremos a ser una potencia científica y tecnológica. Yo creo que eso no va a ser posible. Hace un momento, Miguel Ángel Sillas subrayaba el carácter desigual que se tiene por países en términos de la matrícula de educación superior. Creo que también la desigualdad ilustra claramente lo que pasa en México. No es lo mismo la matrícula de educación superior en los estados del norte o ni siquiera en la Ciudad de México como los que tenemos en el sur. Compartimos absolutamente la desigualdad de estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, etcétera. Creo que todavía eso debería de exigirnos, y hablemos por los veracruzanos, debería de exigirnos un esfuerzo mayor por parte de nuestra entidad para tratar de reducir esas brechas que tenemos con relación a los estados de la federación más avanzados en educación superior. Desafortunadamente, aquí tampoco localizamos a nivel local una estrategia específica como para elevar la educación superior. Y
todo el mundo sabe la importancia que tiene la Universidad Veracruzana. Si la Universidad Veracruzana no incrementa su matrícula de educación superior, eso significa que Veracruz no lo puede hacer. No hay otra institución con la fuerza de la Universidad Veracruzana para tratar de reducir esa brecha, o dicho en otras palabras, no hay otra institución más que la Universidad Veracruzana que puede, de manera progresiva, elevar la matrícula de educación superior en Veracruz. En esas circunstancias, vuelvo a lamentar que se hayan abandonado proyectos de innovación educativa en la UV desde años atrás. No solamente es el nuevo modelo educativo, que ya a estas alturas deberíamos de tenerlo, pero más que abandonado. Lamento muchísimo que el proyecto Aula no hubiese conocido una segunda etapa, porque realmente ese no solamente era un cambio curricular. El proceso de innovación de la Universidad Veracruzana atravesaba también por una transformación de la docencia universitaria a través del proyecto Aula. Entonces, eso quedó truncado y desafortunadamente no solamente vamos perdiendo matrícula o no crecemos lo suficiente, para decirlo de manera más exacta, no hay inversión en ciencia, tecnología e innovación en la institución y en el estado de Veracruz, y por si fuera poco, estamos fuera de todos los procesos de innovación universitaria, académica, docente, etc. Entonces, la verdad es que por más que uno no quiera ser, digamos, pesimista, la realidad nos exige pues mostrar el lado más pesimista de nuestra realidad actual en Veracruz y en nuestro país. Coincido completamente que esta disminución de fondos afecta de manera directamente la capacidad de las instituciones públicas. Les pega directamente para desarrollar proyectos de investigación. Muchos laboratorios y centros se están viendo obligados a cancelar o a posponer investigaciones relevantes. Esto limita desde luego la generación de conocimiento y la propia innovación tecnológica. Nuestro país está rezagado frente a otras naciones que invierten fuertemente en ciencia y tecnología, ¿no? Así, la falta de inversión limita la creación de patentes, por ejemplo, el desarrollo de empresas tecnológicas y la transferencia de conocimiento al sector productivo. El resultado es perder esta competitividad frente a mercados globales y depender de tecnologías extranjeras, ¿no? Que eso es lamentabilísimo para nuestro país, que indirectamente pues afecta la soberanía y el propio desarrollo económico, ¿no? La ciencia y la tecnología son motores claves para resolver problemas como por ejemplo la salud pública, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la propia educación, ¿no? Este presupuesto raquítico al que han hecho referencia impide esta generación de soluciones innovadoras y lamentablemente perpetúa desigualdades y limita el crecimiento económico. Y coincido con lo que decía el doctor Casillas, es lamentable que esto se dé en un modelo que el gobierno actual pues se dice preocupado por los grandes sectores de la población, ¿no? Entonces, en suma, este escaso presupuesto destinado a ciencia y tecnología en nuestro país representa, sin lugar a dudas, un grave obstáculo para el propio desarrollo del país, ¿no? Los efectos se sentirán en la investigación, en la formación de talento, en la innovación, en la competitividad internacional, reitero, así como sociales y económicos que tiene nuestro país, ¿no? Es fundamental que se reconozca la importancia estratégica de invertir en este sector para que aseguremos mejores condiciones de atención a las diversas problemáticas que enfrenta nuestro país. Y respecto a nuestra universidad directamente, ¿cómo impactaría esto? A mí me preocupa muchísimo la desvinculación que existe entre el posgrado y la investigación,
pese a que se elaboró en el rectorado, en el periodo rectoral anterior, un plan estratégico que lamentablemente no se encuentra acorde a las necesidades que tiene la universidad. Cada año devolvemos millones de pesos que hacen falta en muchos lugares de la institución, pero los devolvemos por subejercicios presupuestales, por falta de planeación y ejercicios equívocos. Y en los últimos 4 años se han devuelto millones de pesos por equívocos manejos administrativos que son consecuencia del desastre que tenemos como gestión en la universidad. Entonces, no solo hay poco dinero y va a haber menos, sino que además estamos también internamente gastando mal, gastando de manera equívoca, haciendo malas administraciones y malas planeaciones y devolviendo un conjunto de recursos que cuesta muchísimo trabajo conseguir para que se regresen al gobierno federal, se metan en una licuadora y se gasten en vayan ustedes a saber qué. Por lo demás, hago un último comentario sobre las becas. Las universidades públicas están recibiendo pocas becas del bienestar. No son nuestros estudiantes de las universidades, particularmente de la UB, y miren que la Universidad Veracruzana tiene una composición popular en su estudiantado, muy evidente, que vienen los chicos de todas las comunidades, y no todos nuestros estudiantes tienen beca. Es más, el número de becas que se ofrecen en Veracruz es un número relativamente pequeño para el número de estudiantes que tenemos y para las necesidades que tienen estos estudiantes. Entonces tampoco las decisiones económicas están siendo las mejores ni las más acertadas. Y en cuanto a la investigación, pues me parece que es muy importante advertir que sí, el problema financiero es grave, pero es más grave la falta de visión. O sea, es más grave la ausencia de políticas de investigación en la que haya claridad en nuestra universidad para saber en qué vamos a gastar, qué vamos a hacer, qué vamos a desarrollar y no andar inventando centros de investigación para los amigos, no andar inventando centros de investigación sin un carácter interdisciplinario y sin una vinculación real con las necesidades específicas de las regiones en Veracruz. O sea, la Universidad Veracruzana, por ejemplo, sigue creciendo en Jalapa y en las regiones sigue teniendo una condición marginal en su desarrollo, particularmente en términos de investigación y de difusión cultural. Entonces, sí hay también un desequilibrio muy importante en la UB que no ha sido atendido y que no hay la perspectiva de que vaya a ser atendido, porque al rector espurio que ha tomado a la rectoría por asalto, pues realmente no le interesa el desarrollo regional de la universidad y siguen conservando una perspectiva centralista de lo que es el gobierno y la conducción universitaria. Creo que no hay demasiado que agregar en términos de calificar el monto de becas del bienestar que vienen para los estudiantes de la Universidad Veracruzana son completamente insuficientes. Es un reducido porcentaje de nuestros estudiantes los que reciben una beca de bienestar. Esto es grave. Pero por otra parte, el doctor Casillas se refirió también a algo muy importante, que es la falta de visión o la ausencia de una visión de cómo enfrentar un gravísimo problema como es la desigualdad. Una beca, si bien sirve durante la estancia que un estudiante pasa por la universidad para solventar sus gastos, etcétera, no lo resuelve su problema en lo absoluto de pobreza o de marginación social. Esto en términos relativos a cómo vive en un entorno social. Esto puede resolverse solamente si la formación que la institución le está dando le otorga capacidades, herramientas para que pueda ser competitivo en el mercado laboral. Eso es lo importante desde mi perspectiva. Entre mejores egresados universitarios y egresadas, por supuesto, podamos tener que sean competitivos en el mercado laboral, eso es lo que va a permitir lo que muchos
muchas generaciones nuestras tuvieron en décadas pasadas. Es decir, ¿cómo se explica que hijos de trabajadores, hijas de amas de casa, de trabajadoras, puedan salir adelante y tener posibilidades de acceder a un mejor nivel de vida? Pues eso es lo que explica justamente la reubicación que se va haciendo de estos jóvenes en el mercado laboral. Muchas veces, y me van a disculpar, pero yo mismo pongo mi ejemplo. Mi padre era un chofer de la carretera. Yo fui el primer universitario de mi familia. Y gracias a que la Universidad Veracruzana me dio una buena carrera de licenciatura en economía, a que tuve una excelente maestría en economía en el CIDE, fue que yo logré posicionarme en el mercado de trabajo y conseguir tener no solamente un puesto de profesor de tiempo completo, sino después pude tener un ascenso en la administración universitaria hasta llegar a la rectoría. Esto no es algo mágico, son condiciones que hay que crear para nuestros jóvenes, fortalecer su capacidad competitiva en el mercado laboral, y eso solamente se hace con calidad. Ya Miguel Casillas fue muy claro, no hay sin duda universidades del bienestar, porque no son, ni siquiera llegan a buenas escuelas. Si no son universidades, entonces estamos jugando con el futuro de estos jóvenes, de sus familias, y con el futuro del Estado, con el futuro del país, si no hay realmente condiciones que estemos construyendo para que sean favorables. Y eso no va a reducir la brecha social que tenemos en el país. Son otras las condiciones. ¿Por qué es todo esto? Miguel fue muy claro, no hay visión. No hay visión por parte de quien toma las decisiones a nivel de una universidad, a nivel de una entidad federativa y a nivel del país. Mientras no haya visión y mientras no haya un compromiso de que efectivamente hay que crear las condiciones favorables para nuestra juventud, esas brechas de desigualdad social no van a ser reducidas. En el tema de las universidades, acaba de salir a la luz un proceso de reelección en la Universidad Autónoma de Guerrero, cuyo actual rector plantea reelegirse por un tercer periodo. ¿Dónde queda entonces el espíritu democrático en nuestras universidades si se generan estos cotos de poder o estas cuotas dictatoriales? La Universidad Veracruzana, y que hoy va a empezar a generalizarse a otras universidades del país, estamos ante un desastre ya total, porque una universidad que no está regida por normas y leyes muy claras, o que si estas existen no son respetadas, como fue el caso de la Universidad Veracruzana. Aquí era inconcebible que alguien con una simple prórroga pueda prolongar su mandato por 4 años más. Eso no es posible porque es violatorio de la normatividad. Viola la ley orgánica, viola la ley de autonomía, digamos, eso no es posible. Entonces, nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir desenmascarando a quien está ocupando de manera ilegal el puesto de la rectoría. Hoy no reconocemos en la Universidad Veracruzana un rector, no hay rector, y los estudiantes lo tienen muy claro también. Y entonces surge el tema de Guerrero. Si Guerrero se ha animado por parte de su rector a prolongar su mandato por encima de la ley, pues evidentemente que estamos ante el nulo respeto por las normatividades universitarias. Creo que es el momento en que hay que defender la autonomía, hay que defender las universidades, y ya en sí mismo el tema de la legalidad es fundamental. Sin legalidad no vamos absolutamente a ninguna parte. Pero por los temas que estamos aquí discutiendo, que son el tema de cómo aumentamos una matrícula de educación superior con calidad, cómo abordamos el tema de la desigualdad y las brechas de desigualdad que existen en el país a nivel social,
Bueno, todo eso está conectado con este tema. Si hay autoridades universitarias que son incapaces de mostrar resultados, como es el claro ejemplo de la Universidad Veracruzana, digo, a mí se me caería la cara de vergüenza decir, quiero que me reelijan, ¿a cambio de qué? Si lo que tenemos son 4 años de desastre universitario, de desastre en la gestión universitaria, hay un deterioro de la infraestructura, hay una pérdida de competitividad de los programas de educación superior de la UB, hay una pérdida de capacidades del posgrado, hay una nulidad en términos de vinculación con proyectos hacia la sociedad. Cuando antes éramos a nivel nacional un referente, hoy no tenemos proyectos importantes de vinculación con la sociedad en ningún sentido. Y por si fuera poco, tenemos un autoritarismo que se está imponiendo como norma en la institución. Todo eso lo tenemos que echar abajo. Por eso la importancia de nuestra lucha y que la sociedad veracruzana entienda que están liquidando a la casa de estudios más importante de Veracruz. Sí, gracias. Es un tema, lo decía en mi primera intervención, de la suma importancia el diseño normativo institucional de las universidades públicas en el Estado. Lo vimos recientemente en nuestra universidad, lamentablemente con la aplicación de este criterio añejo de la novena época, una jurisprudencia de la novena época, en la cual, por virtud de esta interpretación que hicieron en su momento los ministros, el Estado no intervenir, está impedido para intervenir en las decisiones internas de la universidad en aras de conservar la autonomía. Pero esto equivale lamentablemente, como lo he dicho en otro momento, a que haya un mini Estado dentro del Estado y que al amparo de dicha autonomía se hagan aberraciones absolutas, totales, como las que ya han hecho referencia los doctores Casillas y Arias, en este caso en nuestra universidad. Al amparo de esa autonomía universitaria, se están creando cotos, pandillas al interior de las universidades que se están apropiando de ellas, lamentablemente, y que pues esto definitivamente no puede seguir de esta manera. La autonomía sí ciertamente debe de tener un respaldo constitucional como lo tiene, pero no es absoluta, no es total. Esta autonomía debe de haber actos específicos de las autoridades al interior de rector o rectora de la Junta de Gobierno que sean revisables por los poderes judiciales. Es de verdad inaudito que a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana no le den el carácter de autoridad, cuando tiene dos funciones principalísimas. La primera de ellas, nombrar al rector o rectora de la universidad, el cual representa a la universidad, pero toma las decisiones sobre su presupuesto, donde toma decisiones sobre el modelo educativo que se debe de llevar. Nombra también esta Junta de Gobierno al Contralor, que fiscaliza los recursos de la universidad. Tiene, de acuerdo a la propia jurisprudencia que la Corte ha emitido respecto a las cualificaciones, las notas distintivas de una autoridad para efectos del amparo, la Junta de Gobierno definitivamente las tiene. Y aquí me permito decir algo que es sorprendente realmente por donde quiera que se le vea. En el caso de mi amparo, fue turnado la semana pasada, el martes, a la magistrada que iba a conocer del asunto y el jueves ya lo estaban votando. Es decir, 2 días y medio para leer el proyecto, analizarlo, formular un proyecto y someterlo al pleno. Cuando en turnos, ya lo verifiqué, cuando en turnos se brincaron, por decir así, los turnos, anticiparon turnos para ser resueltos. Este turno de mi amparo debió haberse hecho allá por diciembre aproximadamente, de acuerdo a la cantidad de asuntos que llevan al tribunal colegiado. Adelantaron ese turno y lo resolvieron fast track. Yo no impugné un nombramiento de rector, yo impugné un procedimiento
que no está, es un procedimiento especial que no está en la normatividad universitaria, la cual violentó derechos fundamentales, pero también se abrogó a atribuciones de órganos distintos, en este caso del Congreso local, esta Junta de Gobierno. Y entonces eso lo pasó por alto absolutamente la magistrada en principio, que hizo un proyecto que hasta hoy no conozco, que no han subido la resolución, y también no sé qué cosa fue lo que discutieron realmente si no se conoce ese proyecto. Un tema completamente opaco, un tema completamente que deja mucho que desear del compromiso que debe de tener el Poder Judicial con la educación superior. Se ha adelantado ya en sus respuestas el punto en el que se encuentra en este momento el conflicto en la Universidad Veracruzana, así como los posibles escenarios o rutas que la comunidad que ha manifestado su rechazo, su desconcierto y sobre todo el manifestar estar en contra de procesos no solo ilegítimos, sino ilegales que trastocan todo ordenamiento que da sustento a la Universidad Veracruzana. ¿Cuáles serían los escenarios que estamos previsualizando? Ya adelantabas uno tú, un replanteamiento desde la perspectiva jurídica, pero ¿cuáles son las otras posibles rutas que la comunidad universitaria en general tendrá que la movilización social hasta la movilización política? ¿Qué viene en ese sentido y en ese contexto para la Universidad Veracruzana en las próximas semanas? Debo de decir aquí, y me regreso un poquito al tema de jurídico en el ámbito del Poder Judicial. Se resolvieron 5 amparos en el segundo tribunal colegiado, pero en el primer tribunal colegiado del mismo circuito están pendientes 3 quejas de resolver de igual número de amparos. Yo no tengo la menor duda que el criterio que aplicaron a los amparos en el segundo tribunal colegiado los vayan a aplicar en el primer tribunal colegiado. Es completamente difícil que un tribunal colegiado o un pleno regional contradiga una tesis jurisprudencial. Veo casi inminente que haya una resolución en un sentido distinto. Por eso es lo que decía hace un momento, estamos haciendo este replanteamiento para buscar directamente al Pleno del Tribunal de Justicia Constitucional, que es la Suprema Corte, para que atienda este tema en particular. Y cierro con esto de retomar por la vía legislativa el reencauce de la legalidad en la universidad. Indudablemente que uno de los escenarios importantísimos que hay que esperar en el desarrollo de este conflicto es lo que se tiene que dar tarde o temprano, que es justamente una sesión del Honorable Consejo Universitario General. En la medida en que nuestro consejo es la autoridad más importante de la Universidad Veracruzana, ahí se tienen que dirimir justamente las grandes diferencias que ha habido. Llevamos meses de conflicto y es indudable que las autoridades universitarias no han tenido el valor de enfrentar ni a la sociedad ni a la comunidad universitaria explicando lo que hicieron. Ahora cada vez se acorta ese tiempo y las autoridades universitarias, particularmente Martín Aguilar, tendrá que rendir cuentas ante el Consejo Universitario. Es indudable que ahí los consejeros, las consejeras, no lo van a dejar pasar. Creo que ahí será el momento en que se eche abajo y se solicite, se exija la renuncia de todos los miembros de la Junta de Gobierno, la renuncia de Martín Aguilar Sánchez, para que esta universidad pueda retomar el camino de la legalidad. Esta es sin duda una etapa importante que nos espera en las próximas semanas en el conflicto de la Universidad Veracruzana. La universidad tiene una función educativa en torno a la construcción de una cultura política democrática. Es una responsabilidad
de las instituciones de educación superior, formar a los jóvenes en una cultura política democrática. Y eso no lo estamos haciendo. Desde la propia Universidad Veracruzana hay pues la imposición de un acto arbitrario por parte de la Junta de Gobierno y por parte del rector, que buscan, violando todas las leyes, quedarse en la rectoría por 4 años más. Y con ello toda una administración que mostró ineficacia, indolencia e incapacidad durante 4 años. Universitaria. Tiene que ver con la vía legal, tiene que ver con la participación universitaria. Y quisiera añadir que necesitamos, digamos, darle continuidad a la resistencia civil universitaria, que implica desobediencia, implica mantener la actitud de rebelión y, por supuesto, sostener y apoyar el movimiento de los estudiantes que están en huelga, sosteniendo una actitud digna y valiente frente a la imposición de la arbitrariedad. Queridísimos colegas, Marisol, Raúl, Walter, no sé si tengan alguna aportación a manera de reflexión final para compartir con la audiencia del podcast de Los Otros Datos, a fin de que podamos cerrar precisamente esta entrega de este espacio informativo. Adelante, Raúl o Marisol, quien guste. Un llamado muy respetuoso a los miembros de la comunidad universitaria, a mantenernos firmes, a mantenernos activos en la defensa de la legalidad. No se trata de capricho, no se trata de coraje, no se trata de resentimientos, no se trata de algún sentimiento particular, sino se trata de la legalidad de nuestra institución. Se trata de reencauzar el crecimiento que había tenido en otros años y que es importante que lo retomemos. Me parece que se requiere por la parte de los académicos demostrar el valor y la fuerza que los alumnos han demostrado. Ahí los académicos hemos quedado a deber en varios aspectos frente a la reacción de los alumnos. En ese sentido, reiterar este llamado atento, respetuoso a los colegas, a los pares, para que participen activamente en esta resistencia por la universidad, que es a la vez una resistencia por un derecho fundamental, que es la educación superior, pero también por el desarrollo de nuestro Estado para el bien de aquellos sectores menos favorecidos en los cuales puede y debe incidir el desarrollo, la investigación, la innovación, los posgrados que oferte nuestra universidad. Sería todo y agradecer la oportunidad de participar. El tema de la resistencia hoy en la Universidad Veracruzana, en el movimiento de la Universidad Veracruzana, es un tema de dignidad. Es un tema de dignidad porque un grupúsculo liderado por Martín Aguilar Sánchez no puede apropiarse de una de las universidades públicas más importantes de México y la más importante de Veracruz. Por eso, yo extiendo este llamado que hace la doctora Marisol Luna, este respetuoso llamado no solamente a la comunidad universitaria, sino a la sociedad. La sociedad y sus miembros saben la importancia que tiene la Universidad Veracruzana. Saben la importancia de tener una institución cuando marcha con sentido, cuando sus programas están siendo reconocidos por su calidad, cuando hay una gran cantidad de tareas de vinculación desde la institución con distintos sectores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo tenemos ahora. Por ello, mi llamado a la sociedad veracruzana y a la comunidad universitaria es que debemos unir nuestros esfuerzos en la defensa de la universidad. Una defensa por la dignidad, una defensa por rescatar a la casa de estudios más importante de Veracruz. Walter, no queda más que agradecer la participación en este panel, en esta oportunidad de reflexionar temas
relacionados con la educación superior a nivel nacional, en el contexto local para Veracruz y en lo muy particular para la Universidad Veracruzana. Agradecemos muchísimo la participación y la respuesta a esta invitación a la doctora Marisol Luna Leal, al doctor Raúl Arias Lobillo, al doctor Miguel Casillas Alvarado, quienes nos acompañaron en esta nueva entrega del podcast de Los Otros Datos. Walter, muchas gracias también por la invitación y pues esperamos vernos en la siguiente oportunidad de este espacio. Esperamos que ya te unas al equipo, Raúl, antes que otra cosa, ¿no? Muchas gracias a la doctora Marisol, al doctor Raúl Arias Lobillo, les apreciamos muchísimo esta oportunidad que nos dan de reflexionar sobre este importante tema, y también al doctor Casillas, que lamentamos, bueno, tuvo problemas ahí técnicos con su internet, pero bueno, les apreciamos muchísimo, muchísimo de verdad esta conversación, y les reiteramos que el podcast de Los Otros Datos está abierto para cuando ustedes tengan algo que hacer, que comentar, que decir. Estamos aquí abiertos para cuando ustedes dispongan. Raúl Contreras, muchas gracias, hermano, por esta participación tuya especial. Lo apreciamos también nosotros y te reiteramos la invitación para cuando tú quieras también estar aquí con nosotros colaborando, haciendo lo que tú quieras. Y nada más que muchas gracias y esperamos pronto volver a conversar sobre este y otros temas. Apreciamos mucho su presencia. Gracias, y con esto pues nos despedimos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado. Y celebro la participación junto a Marisol y a Miguel Ángel Casillas. Mucho éxito para ustedes. Gracias, Muchísimas igualmente. gracias. Felicidades. Buenas tardes.